Sé que existe un techo de cristal y me alegro de que las mujeres finalmente lleguen a la cima, pero a veces me pregunto a qué precio lo logran. Encuentro que el dolor emocional y mental de la vida corporativa es más destructivo que una guerra. La guerra era algo abierto, con agresión violenta y no con insidiosas puñaladas dadas por la espalda en silencio a manos de compañeros de trabajo. Estamos viendo que los mundos masculinos de la política y los negocios gradualmente van ofreciendo espacio a las mujeres, pero a menos que éstas, en los lugares de trabajo, tengan el coraje de contribuir con sus perspectivas propias en lugar de adoptar conductas que los hombres encuentran aceptables, nada cambiará. Sencillamente nos encontraremos con que las mujeres cometerán los mismos errores perpetrados por los hombres durante los últimos siglos. Lo principal es que para mejorar lo que ya hemos conseguido, tendrá que haber un equilibrio que únicamente puede lograrse con la combinación del aporte de lo propio de cada sexo. Las mujeres que se especializan llegan a jugar en las ligas mayores, en los campos de juego de dominio masculino. Mi doctor tiene enfermeras, técnicas altamente especializadas que hacen todo el trabajo físico mientras él se lleva la parte del león. Me pregunto si estas mujeres ven la trampa a largo plazo, el techo de ingresos en que se han metido. Muchas están aburridas o agotadas, ganan mucho dinero como para renunciar, pero la mayoría se queja de que no les pagan bien o que no gozan de buena posición dentro de la comunidad de servicios de la salud y que esto les impide independizarse y desarrollar sus habilidades al máximo. En los últimos años han habido cada vez más mujeres que aprenden acerca del mundo de las finanzas y las inversiones, como carrera de tiempo completo o como camino para aumentar sus ingresos a partir de un trabajo más tradicional. Recomiendo esta ruta con todo entusiasmo, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Existen muchos libros sencillos y bien escritos sobre estos temas, disponibles en cualquier tienda que venda este tipo de literatura. También están los consultores e instructores que pregonan su conocimiento en consultas privadas o seminarios. A lo largo de mi vida he asistido a distintos seminarios y cursos, algunos de ellos sin costo y otros muy caros. Y debo decir que siempre aprendí algo nuevo, independientemente de lo bueno o malo del curso. La razón por la que recomiendo aprender sobre inversiones es porque en este campo no existen diferencias en cuanto a edad, sexo, color, religión o cultura y formación. La inversión requiere de poco músculo o fuerza, lo cual hace que sea un campo de juego equitativo para ambos sexos. Es interesante que mientras los hombres controlan el mundo de las inversiones, son las mujeres quienes controlan la mayor parte del dinero. Aparentemente son mejores administradoras porque suelen ser quienes acaban haciéndose cargo de recortar gastos. Requerimos a casi todos los que trabajan directamente con nuestra compañía tener capacitación comercial en general, más allá de su especialización profesional. Encontramos que esto nos hace más fuertes y más seguros como organización. Mi esposa es una de mis socias. Antes de casarnos, hablamos con toda sinceridad sobre su voluntad de aprender temas relacionados con los negocios. Quería asegurarme que si nos separábamos, lo cual no tenemos intención de hacer, podría arreglárselas bien por su lado. Me alegra poder decir que después de varios años de matrimonio, ha llegado a ser mejor empresaria de lo que yo jamás llegaré a ser. Ahora, cuando telefonean nuestros contadores, abogados, consultores o agentes de bolsa, hablan con ella y no conmigo. Si alguna vez nos separásemos, ella no sufriría económicamente porque es capaz de generar sus propios ingresos. Ni siquiera se vería afectado su estilo de vida porque sabe de negocios y no está limitada a un producto, industria, ubicación, nivel de ingresos o marido. La mejor parte de todo esto es que nuestro matrimonio es más fuerte a causa de la participación de mi esposa en el negocio. Tenemos mucho en común en diversas áreas de interés. Su autoestima crece junto con la mía, lo cual le suma belleza interior y exterior. Y en nuestro crecimiento mutuo nos inspiramos el uno al otro para seguir aprendiendo y creciendo. Cuanto más crece, tanto más aumenta mi respeto por ella. Y creo que lo mismo sucede a la inversa. Junto con el respeto también crece nuestro amor mutuo. Cuanto más aprendemos y crecemos juntos, tanto más feliz es nuestro matrimonio. Y un matrimonio feliz no tiene precio. ¿Qué aprenden los hombres de las mujeres? Corro el riesgo de generalizar, pero he descubierto que en nuestra compañía las mujeres trabajan con mayor diligencia que los hombres. Tratan a las personas y resuelven los problemas con mayor paciencia y compasión.
Son más consideradas en las decisiones financieras y tienden a pensar en función del cuadro completo más de lo que lo hacen los hombres. Cuando dejé de lado mis prejuicios y comencé a confiar en las mujeres como pares, encontré que tenía mayor capacidad de canalizar mis tendencias masculinas, a menudo volátiles, hacia fines más lucrativos. Gracias a la influencia de las mujeres en mi vida, he conocido el valor y aprendido el arte de hablar con amabilidad y compasión, aun con las personas que me irritan. Hallar estas capacidades ha logrado que todos en la compañía nos hayamos acercado más en lugar de destruir las relaciones y la empresa. No solo mejoran mis relaciones con las mujeres, sino que mi relación con los hombres es ahora mucho más cordial, menos cargada por una superficialidad basada en el ego. Hoy puedo ver que donde existe la paz, la confianza y el amor, sobrevienen las ganancias. Esto está bien lejos de mi forma de pensar cuando me inicié en los negocios, cuando creía que había que ser duro, competitivo e inconmovible para poder avanzar. A medida que más hombres y mujeres reconozcan que fuerza es algo más que músculos y fuerza bruta, nuestra humanidad evolucionará. Muchos de los problemas y desequilibrios económicos actuales son principalmente resultado del ego y la codicia masculina. La producción en un gran número de empresas mejoraría mucho si pudiésemos librarnos de la subliminal agresión que subyace en muchas áreas del trabajo. En el campo de la educación, nuestros niños aprenderían más si esa energía masculina, la ley del más fuerte, se integrara menos al modo en que enseñamos y evaluamos a los alumnos. Habría menos víctimas si nos concentrásemos en instilar en los niños amor por el conocimiento y el aprendizaje, en lugar de seleccionarlos como jóvenes miembros de tropas para nuestras empresas, sacrificándolos en la guerra de la competencia. Suelo pedir a las mujeres que tomen distancia y miren cómo está nuestro sistema educativo. Les pido que utilicen la intuición que Dios les dio para decidir si el actual sistema es el camino más beneficioso para educar y enseñar. Cuando las mujeres sintonizan sus fuerzas y cuando los hombres se ponen en contacto con su lado femenino, no pasa mucho tiempo antes de que perciban hasta qué punto hemos adoptado ciegamente métodos dictados por un ego principalmente masculino para enseñar en las escuelas. La pregunta que sigue es, ¿cómo sería nuestro sistema de educación si lo reorganizáramos según principios más femeninos? Cuando pregunto esto a las personas en mis seminarios, talleres o conferencias, rápidamente la discusión se vuelve acalorada y muy excitante. Uno de los negocios más exitosos y no tradicionales que conozco en el campo de la educación privada está dirigido por una mujer llamada Bobby DePorter. Sus cursos para adolescentes se llaman Supercamp. Asistí al primer campamento en 1982 y me asombró ver los saltos cualitativos y cuantitativos que posibilita el aprendizaje cuando el amor, la diversión y la compasión se combinan con métodos de enseñanza acelerados. Existen ramificaciones de Supercamp iniciándose en otras áreas. Discovery está haciendo avances tremendos en la educación en toda Australia. También es dirigido por una mujer. Resulta obvio que para que la educación evolucione hacen falta las cualidades de las mujeres. Cuando me preguntan, ¿hay algo en Occidente que se pueda hacer para suprimir la supremacía económica de Japón y otras naciones asiáticas? Respondo, alentar a las mujeres para que contribuyan con su fuerza e inteligencia en todas las áreas, ya se trate de negocios, gobierno, religión, medicina, leyes o educación. Oriente todavía sigue en la antigüedad en cuanto a la igualdad para las mujeres. El movimiento femenino es el arma secreta de Occidente. Aunque la mayoría de los hombres aún no ha tomado conciencia de este poder, los hombres necesitan bajar la guardia y volverse más humanos. En tanto, las mujeres necesitan valorar su particular fuerza y brillo. Si Occidente puede evolucionar en esto antes que Oriente, podrá recuperar su liderazgo. Si continuamos pensando de manera rígida, como alces con astas, seguiremos derrumbándonos. Pero digo que el primer país o cultura que verdaderamente combine las fortalezas masculinas y femeninas será la próxima potencia mundial. Capítulo 10. Enseñando a la gente a ser loros sin mente. En la escuela aprendí muchas cosas que me molestaron, pero dado que los maestros que me decían esas cosas molestas también eran quienes me calificaban, aprendí rápidamente que si quería avanzar, debía darles sus respuestas, independientemente de lo que yo creyera verdad.
pero si bien les daba sus respuestas, nunca dejé de pensar con criterio propio. R. Buckminster Fuller. Quizá la lección más importante que debe aprender el generalista es que memorización y conocimiento no son lo mismo. Cada vez que digo esto en alguna de mis conferencias, el auditorio comienza a murmurar diciendo que he dado en la tecla. La gente sabe que esto es cierto y que hay algo importante en esta diferenciación. También saben que nuestro sistema de educación pone gran énfasis en la memorización. De hecho, se dan diplomas y grados avanzados sobre la base de qué tan buenos somos para memorizar datos. Permítanme ilustrar esto con un relato que les mostrará mi punto de manera levemente distinta. Antes de salir hacia Vietnam para ser piloto de combate, pasé por entrenamiento avanzado de tiro en California. Habiendo completado mi escuela de vuelo, me sentía bastante importante. Después de todo, tenía buenas calificaciones en lo académico y en las prácticas. Casi no podía esperar a ir a Vietnam para mostrar todo lo que podía hacer. Después de presentarme ante el teniente Johnson, piloto veterano asignado como mi maestro en la transición hacia convertirme en piloto de combate, este me preguntó si conocía los procedimientos de emergencia. Claro que sí, dije, los sé de memoria al punto que los repito en mis sueños. Sin mostrarse impresionado, dijo, bien, y luego procedió a interrogarme. Me pareció extraño. No sabía que había aprendido ya todo eso en la escuela de pilotos. Había aprobado todas las pruebas, sabía volar. Hasta tenía varios cientos de horas en ese modelo de avión. ¿No sabía que yo era un buen piloto? Yo solo quería disparar. Luego de una larga media hora había pasado este corto interrogatorio en procedimientos de emergencia. Es cierto que han memorizado bien los procedimientos, dijo. Ahora podemos ir a practicar con armas y cohetes. Sonreí sin ganas. Pronto estaba sobrevolando cerca del suelo disparando como loco. Viendo que me divertía demasiado, el teniente Johnson apagó el motor. Lo miré incrédulo, pero él siguió mirando al frente como si nada hubiera pasado. Mientras tanto caíamos en caída libre, fuera de control. Me congelé. Mi mente se puso en blanco. Si yo hubiera estado a cargo en ese momento, sé que el teniente y yo hubiésemos acabado atomizados sobre el desierto. Yo lo tengo, dijo el teniente con firmeza, a unos 30 metros del suelo. En silencio voló a un área abierta y aterrizó. No hará falta que venga un vietnamita a matarte. Morirás a causa de tu incompetencia, dijo con tono cortante. No le encontré gracia. Casi cualquiera puede memorizar algo, pero si tienes que pensar antes de poder hacerlo, no lo sabes en realidad, agregó. Es que los días de la escuela han quedado atrás, agregó. Es hora de que aprendas a volar. Ahora no eres más que un idiota con licencia de piloto. La lección era muy clara. Ese día, cuando el teniente Johnson apagó el motor, aprendí la diferencia entre conocimiento verdadero y memorización. Después de esa experiencia, nos entrenó a mí y a mi amigo, el teniente Ted Green, el otro piloto nuevo que había aceptado la oportunidad de adquirir más experiencia en los procedimientos de emergencia. Fuimos más allá de los límites de la seguridad en nuestro aprendizaje. Fue intenso. Las frustraciones nos llevaban a Ted y a mí a un nivel más alto de perfección. Luego un día nos calmamos. Las emergencias llegaron a ser de rutina, parte del vuelo. Ted casi bostezaba cuando yo apagaba su motor. Volábamos también con el motor apagado como encendido. El miedo había sido reemplazado por ser competentes y ser competente lleva a una serena confianza, no al ego. Un año después, Ted y yo estábamos sobrevolando el mar del sur de China. A las 5:54 am, nuestro portaaviones se deslizaba por las oscuras aguas a unas 25 millas de la costa de Vietnam. Al iniciar las pruebas previas al vuelo, Ted remarcó que se sentía inquieto con respecto a nuestra misión de esa mañana. Yo admití estar nervioso también, aunque ninguno de los dos podíamos decir exactamente por qué. Luego, Ted, 3 miembros de la tripulación y yo nos elevamos en el Huey, nuestra nave de combate, haciendo bromas mientras el portaaviones desaparecía a medida que nos elevábamos. En unos minutos más, las risas se apagaron y comenzamos con la rutina de vuelo que tantas veces habíamos practicado. Aproximadamente unos 30 minutos más tarde, nuestro motor se apagó.
Volábamos a baja altura, así que teníamos tiempo para tan solo una llamada de emergencia antes de caer en el mar. Lo único que recuerdo después fue que estábamos nadando para alejarnos del helicóptero que había explotado. En retrospectiva, analizando ese momento en que nuestro motor se detuvo, recuerdo que reaccionamos rápida e instintivamente. No tengo duda que si nos hubiésemos detenido a pensar en los procedimientos memorizados, no habríamos sobrevivido. Ese día las enseñanzas del teniente Johnson literalmente salvaron las vidas de 5 hombres. Hacer de la educación una realidad. Ante todo, el sistema educativo de toda sociedad debiera ser capaz de enseñar las destrezas básicas para la supervivencia en dicha sociedad, sean físicas, emocionales o financieras. Si fuese necesario establecer un único objetivo para la educación, debiera ser ese. Ante todo, cada estudiante debería pasar por el sistema sabiendo lo más básico de todo, cómo aprender, cómo responder a lo que se debe realizar de inmediato. El resto sería accesorio. Pero si nuestro sistema educativo falla al enseñar las habilidades básicas necesarias para vivir, casi se podría afirmar que no nos sirve. Si queremos ser exitosos, no solo en la vida, sino como una sociedad que nuestros hijos y sus hijas puedan disfrutar, debemos enfrentar el hecho de que la mayoría de las capacidades que necesitamos para vivir vidas satisfactorias casi se nos habrán borrado al llegar al momento de nuestra graduación. En la mayoría de los casos, nuestras respuestas naturales al aprendizaje y la capacidad de responder apropiadamente al mundo resultan abatidas o al menos anestesiadas y por lo tanto no nos son demasiado útiles. El sistema educativo casi nunca se apoya en nuestra capacidad natural de aprendizaje y tampoco construye sobre esta. En el mejor de los casos, esta capacidad se ignora y en el peor de los casos se la ha maltratado, minando nuestra autoestima, la confianza en nosotros mismos y nuestro sentido de autodeterminación. No importa desde qué ángulo se lo mire, se nos despoja de uno de nuestros derechos innatos, que es la alegría de aprender, y quedamos discapacitados para salir al mundo en busca del éxito. ¿Cómo comenzar a recuperar lo que hemos perdido? ¿Cómo lograr que nuestros hijos no crezcan en un sistema que no solo no les enseña el valor de su capacidad natural para aprender, sino que en realidad la disminuye? El cambio comienza a partir del entendimiento. Los 3 tipos de aprendizaje son: primero, aprendizaje mental, memorizar hechos, lo cual consiste en almacenar datos selectivamente en nuestro cerebro, igual que cuando archivamos datos en una computadora. Segundo, aprendizaje físico, experiencia de primera mano en la que participan todos los sentidos, comprometiendo a la mayor parte del sistema nervioso. Tercero, aprendizaje emocional y subconsciente, que involucra al estudiante a través de sentimientos de alegría, miedo, pena, amor, compasión y exaltación. Para que pueda haber aprendizaje, se deben utilizar los 3 tipos, sin poner énfasis o excluir a ninguno. Veamos más de cerca el proceso de aprendizaje, recordando cómo logramos la habilidad necesaria para montar una bicicleta. Podríamos dividir el proceso en 4 etapas. Las 4 etapas del aprendizaje. Primero, incompetencia inconsciente. Uno se siente excitado por aprender a montar una bicicleta, pero como nunca lo hizo antes, no sabe qué es lo que necesita aprender. Segundo, incompetencia consciente. Uno se monta en la bicicleta y comienza a pedalear, pero pronto cae, dándose cuenta que hay cosas que no sabe. Tercero, competencia consciente. Por medio del ensayo y el error, uno corrige los errores. Observa usualmente en el nivel inconsciente qué es lo que hizo que causó la caída. A través de intentar diferentes movimientos, finalmente llega a ser competente. Cuarto, competencia inconsciente. Ya no piensa en lo que hace. Uno tiene el conocimiento necesario y automáticamente lo utiliza para conducir la bicicleta.